para decirle que hoy supura nuevamente la herida por aquel incendio en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC, que causó la muerte de 49 niños y niñas. La guardería ABC, un caso emblemático de la impunidad, de la corrupción, de una operación de Estado ordenada de acuerdo a lo que ha denunciado el mismísimo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, por Felipe Calderón, para proteger precisamente a los familiares de Margarita Zavala, en ese entonces primera dama de México, hoy flamante diputada federal del PAN o del PRIAN-RD. Hoy se cumplen 13 años que se están conmemorando con una misa oficiada por el obispo Vera, obispo en retiro, por cierto, el obispo Vera, comprometido con los derechos humanos, comprometido con la justicia, de los hombres que yo respeto, admiro, desde su religión y sus creencias católicas, ha marcado la diferencia. Hoy se conmemora también con una marcha para exigir justicia, y hoy, a 13 años de la tragedia, le pedí permiso a Julio César Márquez, padre de uno de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC hace 13 años, si me permitía tal vez volver a picar la llaga. Sí, así lo tomo, como una petición de su servidora a Julio César Márquez, con quien me comuniqué hace rato y me dijo que estaba dispuesto, siempre generosamente, a hablar con nosotros, a hablar con la audiencia de Sin Censura. Y en estos momentos me enlazo en vivo y en directo hasta Hermosillo, Sonora, con Julio, a quien siempre le he externado mi cariño, mi admiración y todo mi respeto. Te mando un abrazo, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenos días allá en Sonora. Buenos días, Vicente. Efectivamente, aquí son las 11:44 antes de mediodía del día 5 de junio, un día que nuestros pensamientos o sentimientos anhelamos que no debía haber existido, que nunca debió haber ocurrido, ¿no? Sobre todo los hechos que pasaron hace ya 13 años. Y bueno, te agradezco mucho tus palabras de afecto, siempre de aliento y de acompañamiento. Estoy a tus órdenes. Julio, me decías que estabas hace rato en misa. No sé si ya terminó el servicio religioso que oficiaba el obispo Vera. Si es el Vera que yo recuerdo, ¿es el obispo en retiro de Coahuila o es otro obispo? Es exactamente Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo. Es quien vino a Hermosillo a oficiar la misa por el 13º aniversario de la guardería ABC, y bueno, haciendo un poco de historia, de memoria, también en el primer aniversario estuvo él también en la conmemoración, ¿no? Entonces ya nos ha acompañado anteriormente, además del día de hoy, y siempre ha mostrado una enorme, gran solidaridad, y la verdad es que en sus sermones expresa expresa tantas verdades de lo que ocurre en el país, y levanta la voz y se indigna como todo ser humano que se pueda doler de una tragedia como la que pasó en Sonora, y además habla de otros hechos, crímenes de Estado que ha habido, y se indignan también y muestra su enojo, y habla de la palabra de Dios, sí, por supuesto, pero deja muy en claro que lo que ocurre en este tipo de situaciones corresponde únicamente a los hombres, a las negligencias, a los errores que cometemos, ¿no? Como personas y sobre todo como servidores públicos, que es de donde parten la mayoría de las situaciones de esta naturaleza, ¿no? Y sobre todo porque muchos de estos que podrían permanecer impunes después de 13 años son los
come santos y cagadiablos, mi querido Julio César Márquez, porque se dan golpes de pecho en la iglesia y son unos corruptazos afuera. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Comen con Dios y duermen con el diablo. Son personas que en el día los ves en las misas, en catedral o en sus ceremonias, en las páginas sociales, acompañados de las más altas autoridades eclesiásticas que siempre aquí en Sonora, tengo que decirles, se han apegado al poder económico y político, ¿no? de turno. Entonces, es muy común eso. Y detrás de ello, pues se encuentra, o junto a ellos se encuentra esta doble cara, esta hipocresía con la que se manejan pues en el día a día, ¿no? En sus acciones, ¿no? Tienes toda la razón. Julio, creo yo, contrario a lo que no hizo Claudia Pavlovich cuando fue gobernadora de Sonora, veo un comunicado, una carta de Alfonso Durazo, el gobernador de Morena de Sonora. Yo no sé si para ti marque una diferencia de cómo desde el poder se acompaña a esto, si significa algo, si no es suficiente. ¿Qué piensas de esto, de este comunicado, de esta carta que publica Alfonso Durazo? Por supuesto que lo leí con mucho interés, lo leí en 3 ocasiones, de hecho, para detenidamente analizar lo que estaba expresando, y encuentro un compromiso desde el servicio público hacia las familias y hacia la sociedad en general, en cuanto a generar garantías de no repetición. Además de todo, y creo que es muy importante el reconocimiento de la responsabilidad que tiene este orden a nivel de gobierno, el ofrecer unas disculpas a las familias y sobre todo a las víctimas, ¿no? Quienes ya no están, como mi hijo, pero sobre todo también a los hoy adolescentes que siguen viviendo con las secuelas, pues, de una tragedia que no debe haber ocurrido, ¿no? Entonces, conozco el documento, el comunicado. He comentado con algunos padres y madres de familia y hemos coincidido en que, de ser convocados a la reunión donde el gobierno de Sonora ofrecerá disculpas, estaremos dispuestos a acudir. Por supuesto, también buscaremos que las palabras se traduzcan en hechos en cuanto a este tema de la garantía de no repetición, de que ya no haya más tragedias, o que no existan siquiera riesgos de tragedias como la que pasó en Sonora hace ya 13 años, ¿no? Claro, pero hay que decir también que, pues, han estado muy enojados muchos de ustedes por que a Claudia Pavlovich se le haya enviado como cónsul de México en Barcelona, y creo que con justa razón. En la última conferencia mañanera del presidente en Hermosillo, porque ha tenido diferentes en otras partes de Sonora, pero en Hermosillo yo planteaba eso. Planteaba el caso de Claudia Pavlovich, y de alguna manera, si no fueron mencionados tal y cual por su servidor como el caso ABC, tú sabes que no hay otra intención de tu servidor más que se haga justicia, y creo que Claudia Pavlovich dejó mucho de hacer en medio de toda esta tragedia y en estos años que fue gobernadora. ¿Hay algo que reprocharle al gobierno a 13 años? Y digo, lo han reprochado a los gobiernos pasados, pero a este gobierno, ¿hay algo que reprocharle a 13 años de la tragedia? Bueno, en general el Estado mexicano, independientemente de los titulares del Ejecutivo o cualquiera de los otros poderes que hayan estado en su momento, por supuesto que yo les haría este señalamiento. Siguen teniendo una enorme deuda con nuestros hijos, con la justicia para ellos, con las garantías de no repetición, que es en lo personal, parte de lo mucho que me mueve en mi vida día a día. Y también con la sociedad, porque hay una sociedad que sigue dolida. Aparentemente, después de 13 años, hay mucho olvido, o han ocurrido otras situaciones que han ido dejando atrás, el caso de la guardería ABC, pero en estas fechas conmemorativas nos damos cuenta que la solidaridad, la frustración, el coraje, en contra de toda esta situación que es la impunidad todavía, persiste, ¿no? Entonces, por supuesto que sería ese reclamo el que yo le haría, independientemente de quién sea el titular del Ejecutivo, ¿no? Es lo que corresponda, porque también está la parte del Poder Judicial, que es donde ahorita lo penal pasa por ahí, ¿no? Tengo que ser muy claro. Al Ejecutivo le corresponde, sí, generar estas garantías de no repetición, instrumentar
además de las leyes que ya existen y que tengo que decirte que fuimos padres y madres de familia los que la hemos impulsado durante todos estos años, instrumentar políticas públicas que generen de verdad garantías de seguridad y de buena atención para las niñas y niños que van a las estancias infantiles, porque hay que recordar que México es un país de madres y padres trabajadores donde la mayoría de las ocasiones ambos tienen que salir a buscarse el sustento y dejar a sus hijos e hijas en estos espacios, ¿no? Entonces, ese es el señalamiento que yo haría independientemente de cualquier gobierno, ¿no? Oye, Julio César, estamos platicando con Julio César.